aquel que evoluciona. Todos los derechos para The Astronauta, quien es el creador de este fanfic, y lo puedes encontrar en Wattpad, vayan y apóyenlo porque está actualizando actualmente. Sinopsis. Issei Oudou siempre fue la sombra de su hermana mayor, a palabras de todos su hermana era la heroína que querían. Issei tenía el pensamiento de que él siempre será la sombra de su hermana, ahora estando en el lugar donde los seres son condenados eternamente por culpa de pruebas falsas, fue encerrado al Tártaro, el lugar donde solo puedes entrar más no salir, pero ha recibido la ayuda de un dragón tan antiguo y poderoso como los dos dragones celestiales. Prólogo. Puff Issei. Yo siempre fui la sombra de mi hermana Isari Oudou, la emperatriz roja portadora de Boosted Gear. No importaba cuánto me esfuerce, ella siempre se encontraba un paso adelante de mí, y ella lo sabía, siempre me lo restregaba en la cara, es por eso que decidí odiar mi vida. Pero como todo en la vida siempre está un pero, ella se fue a la Academia Quo y yo me iría a una academia diferente fuera de Quo. Aquella academia cambió de la noche a la mañana por una mixta y los que se hacían llamar mis padres me obligaron a entrar. Yo constantemente rechacé las ofertas diciendo que mi matrícula ya estaba pagada, pero ellos llamaron a la escuela y le explicaron al director que yo ya no estaba interesado en entrar. Entonces no solo se devolvió el dinero, sino que me metieron a la fuerza el primer año. Fue normal, pero mi hermana esparció rumores sobre mí obligándome a aislarme. Nunca tuve amigos, los que se acercaban solo querían utilizarme para que les haga favores o se vuelvan amigos de mi hermana. Prácticamente fui yo solo contra el mundo. Hablando de mi hermana, sé que ella desde el primer año que estuvo en la academia entró al club de lo oculto y me arrepiento de conocer a su presidenta, la afamada princesa de la ruina Rías Gremory, junto a todo su séquito. Desde ese momento entré al mundo sobrenatural, conocí de igual la academia como Souna Shitori y su séquito. Bueno, eso no importa, lo que importa es cómo llegué a este punto, después de un tiempo donde me humillaron todos por no tener un buen nivel de magia o destreza física. Solo fui un desperdicio al ser reencarnado en demonio. Fue entonces que me enamoré de la emperatriz Blanca Valier Lucifer, portadora de Divine Dividing, la rival destinada de mi hermana. Para mí, fue amor a primera vista desde que la vi en la entrada de la academia. Eso no le gustó a mi hermana, que me amenazó para que no pudiera acercar. Donde en la reunión de las facciones resultó estar con la Chaos Brigade, peleó contra mi hermana donde perdió y me interpuse para que no la mate. Después, en lapsos de tiempo, todo el séquito de Gremory tuvo encuentros con Valier y su grupo. Esto siguió hasta que descubrieron a todo su grupo que estaban pasando información de la Chaos Brigade al líder de los caídos, Azazel. Fue en ese entonces que la atacaron y fuimos a ayudarla. También se mudó a la casa Oudou, donde me intenté acercar, pero fue igual que los demás, me utilizó para provocar a Isari y peleen porque todo debería girar alrededor de ella, porque no solo por una vez todo gire a mi alrededor. Mi voluntad fue rota, solo era un cascarón vacío. Eso llevó a que reciba más castigos por parte de la Gremory. Esto aumentó la vergüenza que me tenían los Oudous unas 2 semanas. Precisamente fue el momento donde la vida en verdad me odió. Al parecer surgieron pruebas y testigos que decían sobre que era un infiltrado de la Chaos Brigade y que planeaba atacar al pilar de la alianza para que suceda, y como ya se debieron dar cuenta, Isari no lo tomó muy bien. Cuando se enteró fue directo a detenerme utilizando su balance Breaker. Ese día estuve a punto de morir, no se contuvo. Cuando me atacó al despertar estaba amarrado y siendo juzgado por los líderes de la alianza. A nadie le importó investigar sobre mi inocencia porque sus palabras fueron: ya tenemos todas las pruebas que necesitamos. Fui condenado en el Tártaro, aquel lugar donde los seres más aberrantes son condenados a pasar la eternidad. Me tiraron en aquel lugar, eso fue alrededor de 2 semanas. Puff narrador. Issei se encontraba rodeado de seres de un aspecto horrible parecido a insectos mutantes, donde parte de su caparazón tenía una coloración rojiza o morada. Se encontraba luchando en este infierno / prisión alrededor de días, tal vez semanas o meses. El tiempo para él fue distorsionado. También se dio cuenta de que este lugar tenía un ciclo parecido al día y la noche, donde los cambios de temperatura se volvían horribles para albergar vida, pero si habían seres coexistiendo. Le horrorizó el poder morir al ser
mutilado o devorado vivo lo hacía aterrador, fue entonces que prefirió no morir pelar roto y no rendirse a aquella voluntad apagada. Intentó levantarse una vez más. No tenía armas, potencial mágico ni la voluntad de seguir peleando. Él se obligaba a pelear una y otra vez. Los monstruos más comunes eran esos insectos. Después estaban los prisioneros, seres que han cometido crímenes no solo contra su facción, sino contra el mundo sobrenatural. Time skip. Puff Issei. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Días? ¿Semanas? ¿Años? No lo sé, solo tengo que seguir peleando e intentar encontrar una salida. Estoy en una cueva a punto del colapso mental y físico. Necesito encontrar una salida de este horrible lugar, pero por lo que sé y escuche no se puede salir. Estoy atrapado en una zona de caos total. Puff narrador. Se podía observar a Issei sin una mano. La sangre teñía el suelo y su cuerpo estampado de espalda, agonizando. El que perpetuó este acto fueron esos insectos gigantes. Se abalanzaron sobre Issei y de forma lenta empezaron a arrancar pedazos de su carne. Issei se empezó a rendir ante tal acto, deseando poder vivir, lanzando gritos silenciosos que no llegaban a ser escuchados. Fue en ese momento que lo escuchó. Una voz monstruosa le llamaba. Issei, levántate. Issei. ¿Qué? Levántate, no puedes morir aquí, Issei. Ya no puedo seguir, estoy cansado. Después de todo lo que viviste te rendirás. No. Claro, que no. Entonces Issei, grita mi nombre con todo tu espíritu de lucha, grita con toda tu voluntad de vivir, grita Issei. Una arma se materializó en sus manos, se levantó con toda su voluntad y clavó aquella espada en el suelo para seguidamente gritar el nombre de la espada. Issei. Incursió. Capítulo 1. Evolución. Puff narrador. Después de que sonara el colosal rugido por todo el tártaro Youdou, Issei portaba una armadura, donde en su mano izquierda tenía una espada y en la derecha un escudo. Este caminaba con una sed de sangre que él jamás había tenido, hacia las criaturas que lo estaban atacando y se abalanzó sobre ellas dispuesto a despedazar. Los monstruos no se quedaron atrás y también se arrojaron dispuestos a matar. Después de una incesante lucha, Issei regresaba campante a una cueva cercana, aunque herido de gravedad seguía de pie apoyando su mano en la pared. Avanzaba de a poco, arrastrando uno de sus pies, derramando sangre de su visera. A comparación de otras veces terminó mucho mejor. Al sentirse seguro cayó al suelo boca abajo, intentó moverse para quedar boca arriba, pero terminó dormido subconsciente. Issei, despierta. Issei. Despierta. Fue entonces que abrió los ojos, encontrándose parado sobre el mar, donde el sol estaba a punto de ocultarse por primera vez a lo largo de su vida. Issei sintió paz, al volver a observar un suceso tan común después de mucho tiempo. Issei. Mori. Por suerte no, una voz sonó detrás de Issei. Issei. ¿Quién eres? Volteando su cabeza para ver quién lo llamó, sus ojos se agrandaron. ¿Por qué te pareces tanto a mí? Soy Tatsumi y tú eres mi descendiente, cuarto portador de incursión. Issei. Tatsumi. Eres mi descendiente. Issei. Eso me quedó claro, pero ¿cómo es posible que estés aquí si no tengo una Sacred Gear? Claro que la tienes. Detrás de Issei una sombra se alzó. Él, al voltear, un enorme dragón se encontraba con sus fauces abiertas dispuesto a devorarlo, retrocediendo torpemente de aquel dragón. Jejeje, no te asustes, cría humana. Issei. ¿Tú quién eres y cómo que Sacred Gear? Yo soy Tyrant, el Shinka Dragon. Issei. ¿Cómo es que no he escuchado de ti, Tyrant? Yo, al ser derrotado por los humanos en la antigua era del Imperio Teigu, fui borrado de los registros de lo sobrenatural. Issei. Era Teigu. En la mente de Issei se formaban más preguntas que respuestas. Tatsumi. Veo que tienes dudas. Fue callado al escuchar los pasos de agua siendo pisada. Hace 10.000 años el primer emperador y fundador del Imperio Teigu tuvo una duda. Esta fue: desearía proteger a mi reino por siempre, pero moriré algún día, pero podría legarle armas y armaduras a las siguientes generaciones para la perduración del reino. Fue entonces que se mandaron a llamar a los mejores artesanos, utilizando bestias peligrosas, legendarias y metales preciosos. Fueron hechas las 48 Teigus. Se dice que cada una tenía el poder de igualar la fuerza de 1000 hombres, lo demás es historia. Un hombre de gran tamaño con una armadura verde se encontraba a un lado del dragón. Chico, me llamo Bulat. Tercer portador de incursión. Bulat. Veo que te encuentras en un dilema. Issei se encontraba dudoso de todos los sucesos que empezaron a aparecer. De repente parecería un mal sueño, entonces miró directamente al dragón detrás de él. Issei.
¿Por qué dices que eres una Sacred Gear? El enorme dragón formó una sonrisa grotesca a Tyrant. Después de siglos de la revolución en el imperio, varias Teigus se encontraron inutilizables en este momento. Entra el dios bíblico. Este mismo vio el enorme potencial que tenían las Teigus, pero a diferencias de las Sacred Gear, estas eran muy inestables. Yo fui una de las 3 que se pudieron rescatar. Tyrant. Pero como supondrías, las Teigus modificadas resultaron más peligrosas. Fue entonces que nos catalogaron como fracasos y nos mandaron a ocultar un ejemplo. Sería yo que me encontraste en el Tártaro, Issei. Pero yo jamás te encontré, Tyrant. Claro que lo hiciste accidentalmente, pero lo hiciste. Pero a todo esto quiero ofrecerte un trato. Issei. ¿Qué trato? Tyrant. Dejemos esto sin rodeos. Tu cuerpo es débil, aunque tus reservas de mana sean decentes, no son suficientes para el lugar donde te encuentras. Ni siquiera pudiste invocar la armadura verdadera, pero tu voluntad es grande. Yo quiero que seas mi último portador, que seas el último portador de incursión, pero a cambio tú me venderás algunas partes de tu cuerpo para convertirlas en partes dragónicas. Que dices? Issei se encontraba en un callejón sin salida. Issei. ¿Cómo podría confirmar en ti, Tyrant? Es fácil, no confíes, solo acepta tu destino, Tatsumi. Para tu mala suerte es tu única opción. Si quieres sobrevivir en este lugar, Tatsumi habló con resignación por el destino que afrontará su descendiente Bulat. Si quieres escapar del Tártaro, tendrás que pelear con todos los seres que habitan aquí. No lo presionen tanto, primer portador de incursión. Issei. ¿Tú quién eres? Mi nombre es Kamina y soy el primer portador de incursión. Hace tiempo que no nos vemos. Tyrant. La sonrisa que tenía el dragón se ensanchó más. Tyrant. Jejejeje, estoy igualmente feliz de verte, Kamina. Issei, sé que esto es una decisión difícil para ti, pero a veces las decisiones malas son las que en verdad te pueden salvar, Issei. ¿Y si me rindo? Kamina. Y jamás te rendirás, Issei. Issei. ¿Cómo estás tan seguro? ¿Cómo sabes que no moriré rápido? Todos siempre me lo han dicho, solo sirvo para morir, decía Issei al borde de las lágrimas. ¿Quién dice que debes escuchar a las demás personas? Segundo portador de incursión. De nuevo otra voz sonó por todo el espacio mental. Jamás escuches lo que otras personas piensen de ti. Hola, Kamina. Simón. Los dos hermanos se acercaron y chocaron su puño mientras lo que alguna vez fue un atardecer dio paso a la noche. Simón. ¿Sabes, Issei, lo que caracteriza a todos los portadores de incursión? Issei. No. Simón. Lo que mayormente nos caracteriza es nuestra voluntad de seguir peleando incluso después de muerto. Es por eso que nos encontramos todos aquí. Todos creemos, no todos sabemos que tú eres el indicado para ser el nuevo portador de incursión. Pero Kamina interrumpió a Simón. Kamina. Escucha bien, Issei, y nunca lo olvides, cree en ti, no en el Issei que creemos, no en las personas que tú crees, ten fe en el Issei que cree en ti, Tyrant. Entonces, ¿qué dices, Issei? ¿Aceptas, Issei? Yo acepto. Issei regresó de nuevo a la realidad después de un par de horas. Mientras tanto, en el espacio mental, Simón se encontraba observando la luna. Simón. Tienes un buen descendiente. Tatsumi empezó a desaparecer en partículas blancas. Tatsumi. Si yo también lo creo, imitando a Simón. Tatsumi observó la luna. Tatsumi. Oye, Tyrant, ¿podrías proteger a mi descendiente? Tyrant. No creo que haga falta, él es fuerte, solo que no ha liberado todo su potencial. Puff. Issei. Después de levantarme empecé a checar mi cuerpo, donde presentaba varios cambios muy notorios. Estos eran que mis manos tenían escamas y terminan en garras, mis capacidades en general han aumentado gigantescamente, he podido invocar la espada incursión con relativa facilidad. Time skip. Puff. Narrador. Después de unos días, Issei se encuentra en una montaña, observando el paisaje enfrente de él. Arco. Él soy fuerte porque antes fui débil. Puff. Narrador. En aquella monumental montaña se encuentra el actual portador de incursión, observando desde lejos los horrores de este lugar. Desde lo más profundo de su mente escuchó como aquel dragón le empezaba a hablar. Tyrant. Fascinante, ¿no crees? Criaturas de horrores sin precedentes, más grandes que el propio Great Red, se alzaban por una lucha por la supervivencia. Issei. Sí, pensé que el Tártaro no podría abastecer la vida. Tyrant. Claro que no puede, aquellas criaturas que estás observando fueron traídas a este lugar por su nivel de peligro, tal vez sean fuertes pero no podrían entrar a los primeros 100 seres más fuertes. Issei. ¿Cómo pudieron sobrevivir tanto tiempo? Tyrant.
evolucionaron para sobrevivir, pero tranquilo, lo más seguro es que ninguna de estas bestias te vean como alimento. No podría decir lo mismo de los que son arrojados aquí, Issei. Tyrant. No lo pienses mucho, sigue avanzando, la noche está a punto de caer. Issei, acatando lo dicho, comenzó a avanzar por aquel lugar. Al arrojarse de la montaña en caída libre, Puff Issei. Ha pasado un tiempo, la noche ha caído sobre mí directamente sin ninguna pizca de misericordia, siento como mis pulmones se congelan por el frío glaciar, mi cuerpo comenzó a adaptarse, pero mis heridas, tanto recientes como no recientes, impiden que se adapte correctamente. Estoy caminando a la deriva por lo que parece un bosque espeso de árboles putridos que se alzan por encima, siento el peligro constante al seguir aquí, es como si algo me estuviera observando desde la oscuridad de manera repentina. Estoy echando el galopar de un caballo de proporciones gigantes cada vez más cerca, y de manera instintiva me muevo evitando el estoque de una espada larga. Quedando enfrente de mí, se encuentra aquel enorme corcel con lo que parecía una armadura de hueso, sus ojos brillantes parecidos a una flama, y cabalgándolo un esqueleto humanoide parecido al dios Hades. Portaba una armadura hecha completamente de huesos, al igual que el corcel. Sus ojos brillaban peligrosamente. A su alrededor se empezó a formar una espesa niebla que no daba paso a la visión, no conforme con la nieve que tapaba todo rastro. Tyrant salta. De manera sorpresiva escuché como Tyrant me gritó para que esquive un corte horizontal, que estaba dispuesto a partirme en dos. Al caer de manera tosca en mis dos piernas, pude observar de nuevo como aquellos dos seres me observaban con curiosidad y cautela. Puff, narrador. ¿Qué haces en mi territorio? Su mandíbula se abrió y una voz ronca que mantenía un eco gutural sonó por toda la zona, seguido del rechinar del corcel. Issei. No sé a lo que te refieres. Nuevo en estos páramos, qué desgracia para ti, acabas de entrar al bosque muerto, mi territorio, el territorio de Skullknight. El autonombrado Skullknight llevó su mano izquierda hacia su boca abierta, introduciendo su mano en un espectáculo morboso a ojos de Issei. La mandíbula parecía querer zafarse. Después de unos segundos aquel esqueleto sacó una espada larga de doble filo y la llevó sobre su cabeza con la mano alzada. Issei no se quedó atrás por tales intenciones de un combate inminente, invocando a incursión la incrustó en el suelo y gritó el nombre de aquella arma. Surgiendo desde el suelo apreció una enorme armadura cruzada de manos junto a unas colosales cadenas. Skullknight se sorprendió por tal arma y por el espectáculo que presenciaba. Un rugido estridente sonó por todo el lugar, una explosión de energía sucedió dando paso al levantamiento de vapor, cubriendo el campo de visión de aquel esqueleto. Al dispersarse el vapor quedó sorprendido, sus cuencas vacías brillaban como una llama y se achicaron quedando un pequeño punto, por lo que veía una armadura ligera que parecía tan violenta y caótica que demostraba las ganas de pelear a muerte. Un pensamiento recorrió su mente de una antigua armadura que alguna vez portó. Fue entonces que habló inconscientemente en voz alta: SK. Berserker. Issei. Comenzamos. Arrojándose violentamente sobre el esqueleto dispuesto a cortarlo con su espada, pero Skullknight utilizando su espada bloqueó el ataque. Issei al estar cerca lo intentó golpear con su mano libre, pero aquel esqueleto lo mandó a volar de un golpe, destrozando en el proceso una fila de colosales árboles. SK. Impresionan, eres fuerte, pero el nivel que tenemos nos diferencian por mucho. Issei, todavía incrustados en los árboles, se pudo levantar sin serios problemas, pero a una velocidad abismal se encontraba el jinete, dispuesto a acabar el combate de un solo corte. Issei difícilmente lo bloqueó con su escudo, pero este se destrozó junto con su mano. SK. Eres impresionante, me recuerdas a alguien que conocí hace mucho tiempo. Mientras el jinete hablaba, Issei se sumergió en sus pensamientos. Juraba que ese ataque destrozó su mano, pero esta todavía se movía. Estaba esperando el dolor, pero nunca llegaba. Issei. ¿Qué pasó? Tyrant. ¿Te estás adaptando o más bien te estoy ayudando a adaptarte para que puedas evolucionar? El dragón que portaba Issei le volvió a hablar. Issei. ¿Pero por qué el dolor se fue, Tyrant? Todos los cuerpos sienten dolor, eso todos lo saben, pero este mismo es un limitante del cuerpo. Todos los seres vivos lo tienen sin excepción: dragones, dioses, demonios, ángeles, yokais, etc. El dolor limita la fuerza y capacidad del cuerpo y te has adaptado para dejar de sentir dolor. En términos simples, tú tienes toda la fuerza que originalmente porta tu cuerpo, Issei. Entonces con la armadura mi fuerza, Tyrant.
Aumenta a niveles casi divinos. Issei, cuando ataques piensa con la cabeza, no ataques solo por atacar. Si esta batalla se extiende tú podrías ganar. Issei se empezaba a levantar dispuesto a seguir la batalla. No lo entiendes, tú eres débil contra mí, Issei. Claro que soy débil, pero si sigo peleando me volveré más fuerte. Entonces Skull Knight, peleemos hasta que no podamos más. Acepto tu petición, noble guerrero. Arco L, soy fuerte porque antes fui débil. Parte 2. No todos los monstruos son monstruos. Puff narrador. Clink, 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 clink. Eran los sonidos que se podían escuchar en lo que alguna vez fue parte del bosque. Dos seres peleaban de forma intensa, cada uno con la intención de dañar gravemente a su contrincante. Sangre y una brea oscura teñían el suelo debajo de ellos. Cada uno se veía cansado, hace un tiempo que no paraba de pelear. Issei es el que se encontraba en el estado más crítico, su armadura agrietada por los incesantes golpes. Una de sus manos se encontraba volteada de forma antinatural y la sangre se filtraba por las grietas formadas en la armadura. La sangre cubría su visión. Si no fuera por su adaptación para dejar de sentir dolor físico, se encontraría en el suelo desmayado. Pero Skull Knight no se salvó de recibir daño por confiarse algo en lo que se arrepiente. Su armadura, que contenía su difunto cadáver, estaba abollada por colosales golpes que lograban hacer vibrar todo el bosque. Cortes que lograron atravesar su gruesa capa de metal filtraban la brea oscura de su interior. Su corcel no se encontraba mejor que su jinete, presentaba algunos cortes en los costados, algunas colosal choque. He de admitir que te subestime. ¿Qué tal si acabamos esta batalla con un solo ataque? Al decir esto soltaría su espada impactando contra el suelo de manera sorda. El esqueleto volvió a meter su mano en su mandíbula, donde después de unos minutos sacó una especie de espada de gran tamaño parecida a una justa hecha de lo que parecía ser carne. Esta tenía múltiples ojos y narices alrededor de su filo. Su guarda presentaba unas espinas metálicas que se enroscaban en la parte inferior del filo. Issei, que apenas podía mantenerse en pie y tenía un campo de visión limitado de 5 metros, observó la tumba andante haciendo gala de su nueva espada. Sus instintos más básicos de supervivencia se encendieron por aquella arma. Issei. ¡Ah, qué black! Sangre salió de su visor. Un corte había impactado en él, desgarrando su interior. La sangre escurría de manera constante. Él sintió como si algo cortara directamente su cuerpo, ignorando su armadura. Esta es la espada de resonancia, un arma que yo mismo creé para cazar apóstoles y dioses menores. Tiene la capacidad de cortar entre dimensiones e ignorar cualquier defensa. Skull Knight observó atentamente a su contrincante, esperando pacientemente a que se empiece a recuperar, bajando de su gran corcel camino a unos cuantos metros, quedando frente de Issei. Eres increíble para ser un pequeño. Has podido dañarme seriamente, algo que incluso la mano de Dios no pudo hacer, pero tú has podido herirme de gravedad. Tienes mis respetos. Antes de morir, dime, ¿cuál es tu nombre? Issei se encontraba callado, intentando que su cuerpo intente moverse. No le importaba qué tipo de movimiento, solo quería seguir, pero su cuerpo no respondía. El esqueleto volvió a alzar su espada por encima para soltar un corte vertical, intentando partir al castaño, bajando su espada de manera rápida, dispuesto a asesinar a su rival. Estando a escasos centímetros, aquella arma fue detenida por la mano destrozada de Issei. La sangre debajo comenzó a ser más presente. Un gran charco de sangre se formó a sus pies. Con solo decir que el jinete se sorprendió era quedarse corto. Fue entonces que Issei levantó su cabeza para observar a su atacante. Issei. Y yo soy Issei. Black jamás me. Black rediré su brazo con dificultad. Formó un puño y golpeó con todas sus fuerzas al casco con forma de cráneo. Lanzó un golpe a una velocidad no apta para el estado que se encontraba. Los músculos se desgarraron violentamente y el esqueleto voló por los aires, impactando contra los árboles, destrozando docenas en una línea recta. Time skip. El cuerpo del castaño se encontraba recostado en el suelo. Las heridas que tenía eran evidencia de una gran pelea que hace poco ocurrió. Abriendo levemente los ojos, se quedó observando el páramo oscuro que cernía sobre el Issei. Perdí. Tyrant. Yo diría que ganaste, ¿o no? Skull Knight. Issei abrió los ojos de manera repentina e intentó pararse solo para caer sobre el suelo, quedando sentado. Entre la oscuridad apareció Skull Knight montando a su fiel corcel. Aquel ser de armadura esquelética bajó de su caballo y comenzó a caminar hacia Issei, quedando a 3 metros lejos del castaño. Issei. ¿Qué haces aquí?
Escucha a tu compañero chico, es muy sabio Issei solo observó la nula hostilidad del jinete, intentando levantarse pero fallando estrepitosamente por los músculos rígidos en todas las partes de su cuerpo volviendo a intentar quedarse de pie y conseguirlo comenzó a caminar lejos del esqueleto SK. ¿A dónde vas? Issei. Necesito seguir mejorando. SK. ¿De qué forma si tu cuerpo está en el límite Issei? Eso no importa mientras pueda quedarme sobre mis pies SK. ¿Qué buscas? Issei. ¿Eso importa? Issei caminaba con dificultad. SK. No importa si te adaptas o evolucionas, no podrás sobrevivir. Issei giró sobre sus pies. Los dos seres estaban de frente, el castaño se veía levemente molesto por el comentario de Skullgnight. También el Tyrant, su aura se alzó tomando una forma bestial, un enorme dragón humanoide con una capa más roja que la sangre. Issei / Tyrant. ¿Nos estás retando? Gritaron entre los dos pero la tumba andante siguió en su lugar sin inmutarse SK. No lo malentiendan, hay múltiples seres que han hecho múltiples atrocidades o son dejados aquí por considerarlos amenazas. Son dejados en este lugar, cada uno con diferentes niveles de poder muy superiores a mí o a ti Tyrant. Tiene razón Issei, podrás morir si quedas muy dañado, esta vez tuviste suerte. La potente voz resonó por todo el espacio mental. Issei volvió a observar al jinete. Issei. Entonces, ¿qué sugieres? SK. Eres muy nuevo en estos páramos y me has logrado sorprender, es por eso que yo te ayudaré a intentar escapar de este lugar. Pero fue interrumpido por Issei. Issei. ¿Crees que confiaré en alguien que me ha intentado matar? SK. No importa si confías en mí, lo que quiero lograr con esto es entrenarte para poder sobrevivir, Tártaro. 1. Oveja, ¿sentiste eso? 2. Claro que sí, querido Lon. 1. Él acaba de ignorarnos. 2. Él ignoró el destino. 1. Oveja, comenzaremos una nueva cacería. 2. No lo sé, tal vez lobo. 1. He ansiado una cacería de verdad desde hace siglos. 2. Lobo, no te emociones de más, no sabemos precisamente dónde está. 1. Eso que importa, oveja, solo hay que encontrarlo. Él nos ha ignorado, él ignoró su destino. Issei seguía observando a Skullgnight de forma seria. Issei. Oye Tyrant. Tyrant. ¿Qué sucede? Issei. Quiero venderte todas las partes de mi cuerpo. Tyrant sonrió de una forma grotesca sobre Issei. Tyrant. ¿Sabes lo que implica volverte un dragón de verdad? Issei. Sí, no me importa, Tyrant. Jajajaja, cada día me caes mejor, entonces yo seré tu carne. La tumba andante, sin ser consciente de lo que planeaba, Issei alzó su mano en la dirección del castaño SK. ¿Qué dices? Issei. Antes dime por qué estás aquí. Arco L, soy fuerte porque antes fui débil. Parte 3. El actual portador de Incursio y la legendaria tumba andante se encontraban mirándose el uno al otro. Una tensión surgió en el ambiente. SK. ¿Eso es todo? Dijo sin darle más importancia y comenzó a avanzar, mientras que Issei se calló por el repentino cambio de ambiente. Issei. ¿Cómo que eso es todo? No me pondrás excusas como mi pasado, mis problemas, o no mereces saber la verdad. Skullgnight paró su caminar para volver a observar a Issei. SK. Al parecer eres muy desconfiado, Issei. Claro que lo soy. Su mandíbula se apretó con fuerza y mostró los dientes en señal de amenaza. SK. ¿Qué tal si hacemos algo pequeño? Yo cuento mi historia y tú me cuentas la tuya. ¿Qué dices, Issei? ¿Qué estás intentando? SK. Nada, pero parece que sigues desconfiando. ¿Te parece si empiezo yo? La imponente armadura esquelética se subió a su corcel y comenzó a relatar su historia. SK. Hace mucho tiempo yo era un humano que portaba el nombre de Gaiserik, un rey de naciones enteras, más precisamente un continente, que yo mismo conquisté con la ayuda de seres místicos. Ya que teníamos un enemigo en común, una gran quimera, ellos me otorgaron una armadura que portaba el nombre de la Berserker, una armadura que te hace a su portador invencible. A combinó de llevarse una parte de quien la porte, pero un día uno de mis súbditos, al ser un gran sabio de una intensa sed de conocimiento, formó un pacto con Lucifer. Él le entregará un Verit, un artefacto experimental para transformar humanos en demonios, aunque imperfectos, rebosaban de inmenso poder, siendo capaz de ignorar las leyes de los propios dioses. Issei, que se encontraba a un costado, lo interrumpió. Issei. Entonces él creó las bases de las Evil Pieces para reencarnar humanos en demonios. Issei habló impresionado por lo que acaba de escuchar, mientras que el esqueleto le observó unos minutos. SK. Veo que Lucifer perfeccionó la fórmula para tener un ejército más grande. Sus grebas apretaron las correas del corcel. Issei.
No, de hecho fue el actual Mao Belzebú SK. Interesante. Issei. ¿Podrías seguir? SK. ¿Te interesó la historia, chico Issei? TKS, no te creas tan importante, aunque no lo parezca para aquel esqueleto. Le daba gracias a aquel chico que encontró SK. En lo que seguía, él ofreció mi reino entero por aquel artefacto, llevando a mí y a mi reino a la ruina, pero los espíritus forjaron una armadura que me permitiría seguir aquella lucha a través de los siglos. Dejando atrás mi cuerpo para portar la armadura, yo mismo me hice una promesa. Issei. ¿Cuál era esa promesa? SK. Venganza, no importando el costo, para asesinar al ser más conocido como Void. Con el pasar de los siglos yo maté y casé a los portadores de los Beerits, que portaban el nombre de apóstoles, aquellos que rebosantes de un poder más singular que los otros, junto a dioses menores que se interponían en mi camino siendo asesinados por mi mano, para forjar aquella espada que detuviste, pero Void no se quedó atrás. Él junto a los más fuertes portadores de Beerits para crear la mano de Dios. Ellos repartían aquellos artefactos dados por Lucifer, esparciendo la maldad a los rincones más oscuros del mundo. Los dos seguían un camino indeterminado, mientras que en la oscuridad eran seguidos por una sombra rebosante de un inmenso tamaño que se ocultaba en la inmensidad del cruel frío glaciar que azotaba el Tártaro SK. Fue entonces que en la ascensión del quinto miembro de la mano de Dios Fento, interrumpí salvando a un hombre que perdió todo lo que tenía, un hombre que desde su nacimiento fue marcado con la desgracia. Él portaba el nombre de Guts, una persona que compartía el mismo deseo, la venganza contra los apóstoles y la mano de Dios, la sombra, que alguna vez estuvo a varios kilómetros, observando cuál depredador se acercaba cada vez más, mientras que los dos no podían sentir aquella presencia SK. Yo lo ayudé para que emprenda su cruzada, y le dije en dónde podría encontrar la armadura Berserker, donde liberó su potencial al completo, pero después de varias batallas perdidas y con el pasar de los años, aquel guerrero ya era demasiado mayor. Todavía seguía con aquel espíritu implacable, pero su cuerpo estaba muy atrofiado por el excesivo uso de la armadura. Yo lo acompañé en su última batalla donde él murió. Yo me encontraba peleando solo contra los 5 apóstoles mayores, pero el cielo se partió asombrando a aquellos monstruosos seres, y de él bajó el dios bíblico junto a legiones enteras de sus ángeles, terminando con una victoria aplastante para el cielo. Issei. Entonces, ¿por qué estás aquí? SK. Él me ofreció un trato después de su victoria. El trato era simple: quedarme atrapado en el Tártaro por los próximos 6000 años, para pagar mis pecados, donde él me sacaría de este lugar si me encontraba con vida, o que me asesine y no quede rastro de que alguna vez llegara a existir. Como ves, escogí la primera opción, pero hace 2000 años que no ha venido a sacarme de este lugar. Un nudo se formó en la garganta de Issei. Dios está muerto, junto a los reyes demonios originales, murieron en la Segunda Guerra Bíblica. El galopar del corcel se detuvo mientras que Skullknight volteó su mirada para observar a Issei SK. Eso debería ser imposible, él es la segunda existencia más poderosa que haya tocado la tierra. Issei. Sé que es una gran sorpresa, pero esto sucedió hace 2000 años, cuando las 3 facciones bíblicas volvieron a la batalla, donde los demonios y ángeles quedaron al borde de la extinción. Al perder a sus líderes, el jinete alzó su vista al oscuro cielo de la dimensión SK. Ja, eso no importa, chico, podremos encontrar la forma de salir de este lugar. Issei. SK. ¿Qué te preocupa, chico? Issei. ¿No te molesta o desconfías de mi SK? He vivido durante milenios, no tengo nada por lo que perder, y por lo que veo tú tampoco. Aquella gran sombra se colocó delante de ellos, un gran perro de un colosal tamaño. Su mandíbula portaba 2 grandes filas de colmillos en forma de picos, tenía 6 pares de ojos. Esta criatura estaba dispuesto a atacar, su mandíbula abierta donde se formaba una gran cantidad de magia, dispuesto a soltar un ataque. La monstruosa bestia soltó su ataque dispuesto a desintegrar a sus oponentes, mientras los dos se cubrían por un domo mágico. Arco, él soy fuerte porque antes fui débil. Parte final. Tártaro. Puff. Narrador. Aquel enorme canino se apoyó sobre sus 2 patas traseras, alzando su cabeza y abriendo sus enormes fauces para soltar un rugido ensordecedor. Sus ojos junto al interior de su boca brillaron de un violento tono rojizo y se materializó e incursió, mientras que Skullknight metía su mano al interior de su garganta para sacar la espada resonancia,
Preparándose para la batalla, aquel monstruoso canino se abalanzó sobre los dos dispuesto a completar su caza. Issei recibió la embestida del canino, logrando pararlo por unos momentos antes de ser arrojado por los aires, mientras que la tumba andante aprovechó para hacerle un corte en uno de los ligamentos de las patas del canino, pero esto solo terminó en un intento. Su espada no logró perforar la gruesa piel. SK. Increíble. Esa fue la palabra que pronunció antes de que la cabeza del canino apunte a su dirección y abra sus fauces soltando una ráfaga de energía rojiza. El esqueleto se movió a su máxima velocidad, esquivando por segundo aquel ataque de energía pura, pero el canino no se quedó atrás y flexionando los músculos de sus patas, comenzando a seguirle el ritmo disparando ráfaga tras ráfaga de energía, pero su hocico sería cerrado por un golpe que venía desde el aire, parando en seco su carrera impactando contra el frío suelo. Aquel que propinó ese golpe fue Issei con la armadura incursió, pero el enorme ser Issei mutó por aquel gran golpe, se reincorporó y se sacudió dispersando la nieve que se incrustó en su pelaje de una manera rápida. Agarró la pierna de Issei para estamparlo de manera violenta al castaño, pasándolo por el suelo y destrozando árboles. En el último choque el canino dejó incrustado en el suelo al portador de incursió, solo para después abrir nuevamente su mandíbula, cargando un potente ataque de energía hacia Issei. Este mismo no lo pudo esquivar siendo hendido por el ataque. Issei en lo más profundo de la tierra. Issei se encontraba gravemente herido, no se estaba enfrentando a algo que hubiera conocido, aunque siendo sinceros jamás lo ha hecho, siempre pelando por su supervivencia, siempre solo. Recuerdo. Un pequeño niño castaño se encontraba en un parque al atardecer armando una pequeña pirámide en la caja de arena. Se veía que estaba muy concentrado hasta que logró mirar a su alrededor sin encontrar a nadie. Entonces su mirada se volteó nuevamente hacia aquella pirámide, se levantó y alzó su pie para pisar aquella pirámide una vez, otra vez y otra vez. Sus lágrimas escurrían de sus ojos, pero aún con esto seguía pisando lo que alguna vez fue su creación. Pero enfrente de él se encontraba Issei observando aquel pequeño niño. Issei. Soy yo. El sol ya se había ocultado dando paso a la noche y el pequeño castaño fue hacia los columpios para sentarse y comenzar a mecerse. Issei se dirigió al columpio de al lado para sentarse, seguía observando al pequeño castaño. Ellos me quieren. Issei. Fueron las únicas palabras que resonaron por aquel solitario lugar. Aquel pequeño niño, era él cuando apenas tenía 8 años, había sido dejado de lado por sus padres, dejándolo solo en la ciudad cuando se fueron de vacaciones, sin comida y sin acceso a su casa, solo sin nadie con quien confiar o depender. El niño se encontraba solo. Issei. No, y jamás lo han demostrado. El pequeño castaño levantó su cabeza dejando ver las gruesas lágrimas que escurrían por sus mejillas. Issei. ¿Por qué no me quieren? ¿Qué hice mal? Issei. Nada. Pero era incapaz de interactuar con el recuerdo, solo siendo un espectador. El castaño menor se levantó del columpio para ir a su casa, siendo seguido por el castaño mayor hasta que el infante se detiene cerca de unos arbustos. El pequeño los apartó con sus manos solo para encontrarse con unos cachorros de algún perro. Al pequeño le ganó la curiosidad y se acercó para intentar tocar a los cachorros. Su mano fue mordida sin previo aviso, dejando escurrir finos hilos de sangre que se filtraban por el hocico del atacante. Aquel agresor fue un perro de aspecto viejo y desnutrido. El recuerdo se comenzó a distorsionar, mientras que Issei seguía desmayado. Skullgnick retomó su pelea con el canino bestial para la tumba andante. Esto era una pelea a muerte donde cualquier fallo lo condenaría a una muerte inminente por las fauces de esa monstruosa bestia o desintegrado por aquellos ataques de energía, mientras que para el monstruoso ser esto era un juego, como si su enemigo fuera un simple juguete. Para satisfacer sus ansias de cazar, el jinete junto a su fiel corcel retomaron su ataque utilizando la experiencia de milenios a su favor, esquivan e intentando hacer un clac, clac, clac. Eran los sonidos que surgían cada segundo, siempre atacando a un punto ciego del canino hasta que el sonido de la carne siendo desgarrada sonó por aquel lugar. La bestia rugió por el dolor, aunque el corte se regeneró con rapidez, solo encendió su ira, creciendo a un tamaño mayor. El aura del ser lo rodeó dando un aspecto más intimidante. El enorme canino estaba furioso con el esqueleto. El jinete se encontraba expectante por tal acto, en sus pensamientos rondaba el cambiar de estrategia ya que sabía que no había vuelta atrás. SK. Bestia, luchemos. Recuerdo.
En este momento Issei se encontraba sumergido en otro recuerdo, uno más reciente, si se le podría decir así. Un castaño se encuentra expectante junto a una peli plata que no mostraba el mínimo interés a su acompañante. Esta es la actual descendiente del rey demonio original Valier Lucifer. Se supone que los dos se encontraban en una cita, mientras que el castaño se veía nervioso y sonrojado. La peli plata se encontraba con un rostro aburrido sin ningún interés sobre lo que estaba haciendo en este momento. Mientras que el rostro de Issei del recuerdo mostraba el típico rostro de enamorado, el del actual era un rostro de molestia y hostilidad. Issei. Va. Valier. Tartamudeando por el nerviosismo del momento, Issei quería preguntarle algo a su acompañante, siendo que por primera vez en su cita mostró interés por el castaño. Issei. Querí saber si quisieras ser mi novia. Valier se vio sorprendida por un momento antes de que un círculo mágico se materializara en su oreja. Valier. Perdón Issei, me tengo que ir, el viejo de Azazel me está llamando para una misión. Issei. Pero ¿y la cita? Issei no pudo continuar, solo observó cómo su cita se retiraba dejándolo solo y con una gran deuda. Issei. Ese día me tuve que quedar hasta el final de la noche por la gran deuda de la comida. Cuando llegué todas las chicas estaban reunidas en una pijamada hablando sobre cosas al azar hasta que Akeno mencionó la cita con la Lucifer. Akeno. Oh Vali, ¿cómo te fue en tu cita de hoy? Valier. TKS, esa porquería de cena, deje al inútil del hermano de Isari a la mitad. TKS hasta me preguntó si quería ser su novia. ¿Pueden creerlo? Yo, una Lucifer portadora de una Longinus junto a un don nadie como él, solo sería posible en un chiste sin gracia. Sin saberlo, Issei escuchaba todo. Lavina. Bachan siendo Bachan, pero si sigues así, Isari-chan se va a molestar contigo. Valier. Jajaja, al menos ese inútil ayudaría en algo, aunque ni para eso sirve. Isari no está interesada en una lucha. Rías. ¿Sigues queriendo pelear con Isari? Valier. ¿Por qué crees que me acerqué a Issei? Solo quiero luchar contra mi rival Koneko. Issei es el peor. Todas las chicas reunidas se empezaron a reír, mientras como siempre Issei fue ignorado. Yendo a llorar a su cuarto, el recuerdo se volvió a distorsionar mostrando otro recuerdo. Era nuevamente Lila Peliplata, solo que esta vez él se encontraba frente a ella. Issei. Valier, en estos últimos meses yo estuve haciendo tus tareas, tus cosas y limpiando lo que te corresponde. ¿Será que me podrías dar la oportunidad de ser? Pero sería interrumpido por la risa de la Peliplata. Valier. Jajajajaja, Issei, déjame ser sincera, yo jamás saldría contigo, solo quiero pelear con tu hermana, no me interesas en lo más mínimo. La armadura que se encontraba enterrada en el suelo agrietada se comenzó a mover erráticamente. Ni con una mierda. No te escucho, Aibo. Ni con una mierda. Sigo sin escucharte. Ni con una mierda. Entonces Aibo, levántate y derrota a esa bestia. La armadura se levantó de manera violenta y comenzó a moverse directamente hacia la salida del enorme agujero donde fue incrustado, mientras que en la superficie todo era un caos, todo por culpa de aquel enorme canino. La montaña que se encontraba en el campo de batalla se transformó en un pilar, si se podría decir así, mientras que seguía disparando ataque tras ataque, pero Skullknight estaba oculto detrás de grandes escombros, descansando un momento y pensando una estrategia, pero se notaban grandes heridas tanto para él como también su caballo SK. Tal vez sí. Fue interrumpido por la destrucción del enorme escombro que se encontraba detrás de él. Aquel enorme monstruo lo había encontrado y en su boca tenía SK. ¿Qué? Una enorme explosión impactó de lleno al esqueleto, destrozando lo que quedaba de la montaña tirado en el suelo. Skullknight y su fiel corcel lleno de heridas demasiado graves como para seguir peleando, y la enorme bestia se acerca a paso lento hasta que fue impactado una enorme piedra directo a su cabeza. Issei. ¿Crees poder curarte? Gritó hacia el esqueleto. SK. Llegas tarde, Issei. Issei. Eso responde mis preguntas. El canino se había quedado quieto tras recibir el ataque de la armadura, hasta que reaccionó yendo directamente hacia Issei, que lo esperaba de brazos abiertos. Issei. Ven a mí. La batalla comenzó entre el gran perro e Issei. Al principio la superioridad del gran canino era evidente, dañando gravemente a su contrincante, pero este siempre se levantaba cada vez más fuerte, hasta que empezó a sentir sus golpes impactado en su gruesa piel y pelaje, logrando dañarlo golpe tras golpe. El dolor era horrendo para el canino, que ya no se podía defender. Su velocidad comenzaba a aumentar cada vez más junto con su fuerza, incluso desviaba sus ataques de energía hasta que uno de sus golpes lo mandó
a estrellar a kilómetros de distancia, enterrando su parte de arriba dejando solo su parte trasera al descubierto, pero fue desenterrado por Issei al volverlo a golpear y con un tono de autoridad dijo Issei. Sentado. De manera increíble aquel enorme canino acató la orden sin rechistar, incluso Issei se veía sorprendido. Un ser que podría matar dioses menores acaba de cumplir su orden. Entonces acercó su mano para acariciar la cabeza del enorme perro y este acercó su cabeza dejando que lo acaricie Issei. Suave. Sin estar consciente habló en voz alta Issei. Tú serás mi familiar. El enorme canino solo movió su cola. Issei. ¿Qué te parece el nombre de Robert? Su cola se empezó a mover cada vez más rápido. Issei. Entonces Robert será. Después de un momento Issei se acercaba donde se encontraba Skull Knight montando en el lomo del enorme perro, encontrando al esqueleto montando a su caballo. Aunque todavía tenían heridas, eran las más leves. El primero que tomó la palabra fue la tumba andante SK. Veo que lo domesticaste, time skip. Puff Issei. Ha pasado varios meses en este lúgubre lugar y he peleado mucho con seres muy fuertes que me han obligado a evolucionar otra vez, seres que me han dejado al borde de la muerte en más de una ocasión y al derrotarlos me empezaron a seguir. Todos tenían el mismo objetivo: salir de este lugar, obtener la libertad. Tal vez con el ser que está frente a mí la podamos obtener. Entonces, ¿qué dices? Issei aceptas. Puff narrador. Una voz resonó por todo el lugar, una voz que demostraba gran poder, pues era claro, Issei estaba al frente de uno de los top más respetados en el mundo sobrenatural. Issei. Claro que sí acepto. Hades, pero tengo una petición a cambio. Hades. Dime cuál es tu petición. Su aspecto esquelético junto con su gran poder que se desbordaba a su alrededor harían temblar a cualquiera, pero a Issei le restó importancia, sorprendiendo levemente al dios griego. Issei. Ellos vienen conmigo. Alzando su mano para apuntar hacia atrás del mostrando que en la densa oscuridad varios ojos hacían acto de presencia. Seres del Tártaro. Nombre. Issei. Edad. 16, 23. Raza. Dragón, Tyrant. Títulos. Shinka Dragón. Último portador de incursión. Potencial. Fuerza. Rapidez. Resistencia. Amenaza. Z. Técnicas o capacidad. Berserker. Es la propia aura que otorga más fuerza y resistencia mientras el combate avance. Adaptación y evolución. Habilidad obtenida al activar a incursión, otorga el mejoramiento sin límites en un combate al punto de ignorar la regeneración, técnicas, habilidades, etc. del atacante mientras el combate avance. Dolor 0. Incapacidad de sentir dolor, anulando las restricciones del cuerpo físico. Invisibilidad. Capacidad para volverse completamente imperceptible para todos los sentidos, solo puede ser ignorada por seres más fuertes que el True Consumo. Puede asimilar cualquier material que consuma, obteniendo lípidos y nutrientes de estos mismos. Réplica. Copia habilidades de los enemigos. Oración de las 1000 palmas. Armas. Falsa Sacred Gear Incursión. Una de las 3 Teigus salvadas por el dios bíblico, tiene en su interior al legendario dragón de la evolución Tyrant. Historia. Siendo el hijo no deseado de la familia Youdou, tuvo que afrontar el cruel mundo a una temprana edad, logrando una independencia a los 12 años, sufriendo el repudio de las personas, su familia y los constantes maltratos de su hermana mayor. A los 14 años conoció el mundo sobrenatural, siendo obligado a ser una pieza de Rias Gremory. Fue condenado injustamente a vagar en el Tártaro, una dimensión donde son encerrados los bestias y criminales del mundo sobrenatural, dejándolo en esa dimensión de bolsillo durante un año. Pero para Issei fueron 7 años de lucha. Nombre. Skull Knight. Edad. Más 6000. Raza. No muerto. Títulos. Tumba andante. Cazador de apóstoles. Potencial. Creciente LLL. Fuerza. Divina. Rapidez. Divina. Resistencia. Divina. Técnicas o habilidades. Corcel. Un caballo que siempre acompañará a su maestro incluso en la muerte. Corte a través de dimensiones. La capacidad de desgarrar la dimensión. Ignorancia a la defensa. Puede atacar como si la defensa no existiera. Fábrica de la tumba. Su interior sirve como una forja artificial. Amenaza. SS. Armas. Espada antigua. Una espada hecha de oricalco. Espada de resonancia. Un arma bélica hecha de metales legendarios y berits de los más fuertes apóstoles. Historia.
Fue el rey de un continente entero, pero uno de sus súbditos lo traicionó dejándolo a él y su reino en la ruina, sacrificó su carne para obtener venganza. Con el pasar de los milenios, su venganza no pudo ser completada por la intervención del dios bíblico y se le fue concedido un trato: el pasar en el Tártaro 6000 años. Nombre: Robert. Edad: 10.000. Raza: perro / gigante de hielo. Títulos: El hijo del lobo. Potencial: creciente BLLL. Fuerza: divina. Rapidez: divina. Resistencia: divina. Amenaza: SSS. Técnicas o habilidades: regeneración. Capacidad de regenerar partes del cuerpo que no sean órganos vitales. Desintegrador. Esferas hechas de energía pura. Piel impenetrable. Piel incapaz de recibir daño. Asesino de dioses. Su cuerpo está hecho para cazar dioses. Cambio de tamaño. Puede cambiar su tamaño a voluntad. Irá. Similar a la Berserker. Historia: fue el último hijo del gran lobo Fenrir, pero a diferencia de sus hermanos o su padre presentaba un verdadero peligro para todos los seres vivos. Esto obligó a Odín a aventarlo a las profundidades del Tártaro para que mueran hombres. Kindred lobo y oveja. Edad: raza: yokai / primordial. Títulos: la vida y la muerte. La balanza. Pastor y carnicero. Potencial: creciente B. Fuerza: primordial. Rapidez: primordial. Resistencia: primordial. Amenaza: SSS. Técnicas o habilidades. Destino: controla la probabilidad de recibir impactos o provocar los fauces del lobo. La mordida del lobo provoca la absorción de energía vital. Baile de la oveja. La velocidad de ataque de oveja aumenta a niveles inimaginables. Armas: el arco del destino. Historia: un antiguo primordial de lo que hoy se conoce como la facción shintoísta, un ser mucho más viejo que los propios dioses, se encontraba siempre solo. Todos le temían ya que representaba la muerte y el destino. En su inmensa soledad agarró una espada y se partió a la mitad, naciendo el lobo y la oveja, los primeros yokais en existir. Ellos eran los representantes de la muerte y el destino. Al comenzar la era de los titanes, Cronos le tuvo miedo. Fue entonces que los encerró en los principios del Tártaro. Nombre: Ornstein. Edad: raza: dragón. Títulos: el verdadero asesino de dragones. El rayo encarnado. Potencial: creciente BLL. Fuerza: SS. Rapidez: SS. Resistencia: SS. Amenaza: SSS. Técnicas: electroquinesis. Control de la electricidad. Penetrar. Heredado de su padre. Magia Dragón Slayer de fuego. Un fuego que consume a dragones. Velocidad del rayo. Imbuyéndose en electricidad puede alcanzar velocidad inimaginables. Armas: armadura del cazador de dragones. Una armadura especialmente creada para la caza y purga de dragones, hecha de los metales más resistentes junto a partes de dragones de categoría mayores. Fue imbuida de magia Dragón Slayer. Pura lanza del rayo. Una lanza como complemento para su armadura. Este está hecho de lo mismo que su armadura, con la excepción de estar hecha con uno de los rayos del Thunderbird. Historia: es el hijo bastardo de Drake al tener relaciones con una bruja de renombre. Este nació muy débil, al punto donde no desarrolló su forma dragón, siendo incapaz de transformarse en dragón. Ni siquiera heredó el vasto fuego de su padre. Solo el penetrar. A la edad de 5 años fue repudiado por su madre y pueblo. Tuvo contacto con su padre a los 8 años, donde éste le dijo que sería mejor que estuviera muerto ya que era una deshonra para su sangre, e incluso lo intentó matar dejando una cicatriz por todo su cuerpo. Después de ese evento traumático desarrolló un odio hacia los dragones. A los 10 años robaba para subsistir, pero en uno de sus robos fue atrapado y apalizado hasta que apareció el rey Gwyn. Este lo acogió y lo entrenó. Con el tiempo, se le otorgó su armadura y lanza para detener a los dragones codiciosos. Fue hasta que las tierras del reino fueron corrompidas por la oscuridad tras la caída de Lucifer que todos cayeron menos él, comenzando su cacería no solo de dragones sino que de demonios. El propio rey demonio tuvo que confrontarlo. Ornstein perdió y Lucifer lo encerró en el Tártaro. Nombre: Mordekaiser. Edad: raza: espíritu / dios oscuro. Títulos: la pesadilla de hierro. El bastión de la oscuridad. El avatar de la noche. Potencial: creciente BL. Fuerza: SS. Rapidez: SS. Resistencia:
SSS. Amenaza. SSS. Técnicas o habilidades. Control sobre las almas. Capacidad de revivir a múltiples seres a la vez. Absorción de almas. Se vuelve más fuerte mientras más almas consuma. Catedral de la oscuridad. Una dimensión de bolsillo donde solo el creador puede controlarlo. Armas. Masa de almas. Una gran masa hecha de un rato metal imbuida en magia, tiene la capacidad de absorber almas. Historia. Fue un rey que buscaba la conquista junto a la masacre unilateral, esparciendo su cruel deseo a varios rincones del mundo, estando a punto de morir creyendo que tenía un lugar asegurado para que la hacienda como un nuevo dios. Fue grave su sorpresa al estar atrapado en el páramo de lo que fue su reino rodeado de las almas que Asesino mandó a matar. Él absorbió las almas de su reino e intentó pasar al plano físico fracasando. Entonces comenzó a susurrar al aire, prometiendo poder para aquel que lo mataría hacia el mundo físico. Un grupo de magos cayeron en su trampa. Ellos recrearon una armadura similar a la que portó en antaño, pero al parecer asesinó a todos los magos y comenzó una guerra en contra de los dioses, perdiendo rápidamente y siendo condenado a Tártaro. Nombre: Atrox. Edad: 70.000. Raza: demonio de sangre. Título: La espada de Lucifer. Desgarrador de ángeles. Potencial: creciente VL. Fuerza: SS. Rapidez: SS. Resistencia: SSS. Amenaza: SS. Técnicas o habilidades. Corte perfecto. Un corte que se puede hacer por cualquier dirección, cortando lo que esté a su paso. Blood for the Blood God. Absorbe la sangre de su alrededor aumentando su poder a los límites de su carne. Fuego infernal. Un fuego que llega a consumir el alma. Armas: espadón de la corrupción. Una enorme espada de 2 manos, está hecha del oricalco corrupto, uno de los metales demoníacos más codiciados del infierno, imbuida de la sangre de dioses malignos. Historia: Atrox es el primer demonio de sangre, una rama artificial de los demonios, para ser utilizados como armas intentando replicar las Sacred Gear. En la primera guerra bíblica estos funcionaban como la versión perfecta de los Beerits. Son principalmente armas que buscan un portador para corromperlo y volverlo un demonio, pero eran imperfectos a ojos de Lucifer. Él destruyó a 7 de los originales solo, dejando a 3 y estos fueron encerrados dentro de sus armas para ser arrojados al Tártaro. Nombre: Joraal. Edad: 7000. Raza: demonio de sangre. Título: Las escamas de Leviatán. El muro perfecto. Potencial: creciente VL. Fuerza: SS. Rapidez: S. Resistencia: SSS. Amenaza: SS. Técnicas o habilidades. Reflejo: devuelve cualquier ataque con el doble de fuerza. Aumento: las capacidades de sus aliados en un radio de 20 metros aumentan a un cuarto. Absorción: cada ataque que recibe dependiendo de la potencia aumenta sus capacidades. Armas: escudo del Behemoth. Un escudo hecho de oricalco corrupto, imbuido de la sangre del Behemoth. Espada de luz. Una espada hecha puramente de luz. Nombre: Varus. Edad: 7000. Título: El ojo de Belcebú. Arco errante. Potencial: creciente VL. Fuerza: SS. Rapidez: SSS. Resistencia: S. Amenaza: SS. Técnicas o habilidades. El ojo que no falla. Sus flechas siempre impactan en su objetivo. Flecha: una flecha que ataca directamente al alma. Oscuridad: es capaz de controlar la oscuridad a su alrededor. Arma: arco del Cis. Un arco hecho de oricalco corrupto, donde se utilizó una de las garras del ave bíblica e imbuido en las profundidades del primer círculo. Arco LL. Borrados de la historia. Incluso a los mejores aviadores les toma tiempo aprender a volar. Puff narrador. 2 meses antes de liberar a Issei. Dime por qué lo hiciste. Un hombre pelirrojo y de aspecto jovial gritó por todo el cuarto donde se encontraba, alterado por quien estaba delante de él, una armadura de un color tan rojo que imitaba la sangre. 2. ¿Sabes? Una vez, me dijiste que los demonios son seres codiciosos, que solo siguen su propio interés, sin preocuparse por las consecuencias. El hombre pelirrojo que se encontraba frente a la imponente armadura rojiza apretó sus puños en ira, las facciones de su cara mostraban un enojo puro, mientras que sus ojos derramaban lágrimas no de tristeza sino de arrepentimiento. 2.
¿Qué pasa, Circex? ¿Por qué estás tan molesto? La enorme e imponente armadura habló de forma monótona apenas volteando a ver al actual Mao Lucifer. Circex. Y Gris, dime por qué lo hiciste. Los dientes del actual Lucifer se apretaron al terminar de hablar, su aura antes reprimida se disparó violentamente haciendo temblar todo el lugar donde se encontraban los dos individuos. Y Gris, tú lo sabes más que nadie. Circex. Sigo sin entender, y Gris, respóndeme por Lucifer, ¿por qué traicionaste a la alianza? ¿Por qué quisiste que encerremos a Issei Oudou? Las esferas brillantes que tenía por ojos la armadura apuntaron directamente a Circex. Y Gris, antes de que me reencarnaras, yo era una persona que vivía en la miseria, comía ratas para pasar el hambre, siempre añoré lo que todo el mundo tenía, dinero, comida, ropa, mujeres, pero lo que siempre más añoré fue el poder. Entonces cuando me reencarnaste en tu caballero, ¿cuáles fueron tus palabras? Circex, sigue tus propios sueños aunque sacrifiques a otros. Circex, pero ¿por qué a Issei? Y Gris, es más fácil de lo que crees, un chico que fue reencarnado por obligación, alguien que no tenía nada, ni nadie, alguien más muerto que vivo, era el blanco perfecto. Circex. Cada palabra que salía de la boca de Gris enfermaba a Circex. Y Gris, ese chico no mostraba nada por lo que resaltar. Fue entonces que en una de mis múltiples rondas por el mundo humano apareció frente a mi Risevin Livan Lucifer ofreciéndome lo que siempre quise, poder, no algo más grande que solo poder. Fue entonces que ideamos un plan, queríamos ver cómo reaccionarían sobre unas pruebas falsas y mira el resultado, no lo dudaron dos veces para arrojarlo al tártaro. Circex, yo te veía como un amigo. Y Gris, perdón Circex, pero así son las cosas. Actualidad. En estos momentos Issei y su grupo estaban siendo escoltados por el propio dios de la muerte del panteón griego, caminando por un inmenso pasillo de mármol. Algunos veían con hostilidad al dios, otros ya tenían preparados sus armas para el ataque. Hades. Issei, diles a tus compañeros que si yo los quisiera muertos, ya lo habría hecho desde antes. El dios griego citó sin siquiera observar al grupo. Issei, cálmense, él no nos hará nada, por ahora. Hades, no te preocupes mocoso, no me interesan en lo más mínimo, esto es solo un favor a Zeus y los demás líderes. El grupo que seguía al dios, se tranquilizaron pero se mantenían en guardia, pero Issei, inconforme con el silencio, se acercó al griego. Issei, dime qué te ofrecieron los líderes a cambio. Hades paró de manera repentina para que sus ojos miren al castaño, mientras la precisión del lugar se hacía más grande. Hades, ¿sabes sobre mi batalla con el mocoso de Circex? Issei alzó una ceja mientras que los demás escuchaban atentamente. Issei, sí, en la cual tú perdiste, ¿verdad? La mandíbula del griego se cerró violentamente, mientras los unos puntos rojos se formaban en las cuencas vacías. Hades, sí, esa batalla en la que perdí. La voz del dios griego resonó con molestia al principio antes de convertirse en pequeñas risas. Los seres que se encontraban a su alrededor lo miraron extrañados por el nuevo comportamiento del dios. Issei, ento. Sería interrumpido repentinamente por el griego. Hades, él se arrodilló. Un silencio sepulcral inundó el pasillo de mármol. Issei, imposible. Hades, vino hacia mí jejeje con mí, la reliquia que me había robado, después de nuestra pelea hace tantos siglos. Jejeje, al principio me quedé incrédulo cuando me dijo que me devolvería la reliquia a cambio de irte a buscar. Jejeje, pero su cara al rechazar su propuesta no tiene precio. Él se arrodilló al frente de mí y suplicó en todos los idiomas. Jejeje, las palabras y las risas del dios resonaron por todo el lugar, pero el dios paró repentinamente para seguir caminando. Este acto fue segundo por todo el grupo, que miraban con extrañeza al dios griego. En un lapso de 3 minutos, llegaron hacia unas puertas metálicas que eran custodiadas por demonios. Hades, esta es tu parada, chico, ustedes quédense aquí esperando. La mirada de Hades se dirigió primero a Issei para después voltearse hacia los demás, desapareciendo después de unos segundos. Varus, creo que todos pensamos lo mismo, pero esto es una mierda. Todos sin excepción estaban de acuerdo con el antiguo demonio, pero Issei observaba expectante aquellas grandes puertas. No era miedo lo que estaba sintiendo en estos momentos, solo era un vacío que lo estaba carcomiendo desde el interior. Pero una mano detuvo su tren de pensamiento. Oveja, todo está bien. Issei, sí. Issei no respondió acorde a la pregunta. La hostilidad hacia la puerta era evidente, pero el cazador de dragones palmeó la espalda del joven dragón empujándolo. Ornstein,
Jajajaja, el pequeño dragón está nervioso Issei. Jajaja, nunca. Respondiendo el pequeño juego del asesino de dragones Issei se aventuró a abrir las enormes puertas y entró en el enorme lugar. Su primer pensamiento fue mierda, y este pensamiento era porque el cuarto donde estaba, se encontraba lleno de los seres sobrenaturales de distintas facciones, un cuarto lleno de asientos y al frente los propios líderes de las facciones sentados por encima de todos, mientras él se encontraba oculto en el pequeño pasillo que daba con el enorme lugar, pero la voz de uno de los jueces habló. Issei Oudou se le agradece su asistencia, podría tomar asiento y él entró en aquella gran sala, dirigiéndose a una silla que se acababa de materializar en medio de la gran sala, pero su aura se hacía evidente, todas las miradas se posaron sobre el equipo antiterrorista de XD conformado por miembros del grupo Slash Dog, el séquito Gremory y Citri, junto con el equipo de Valier Lucifer, se encontraban cerca de los líderes, y estos fueron los primeros en observar el notorio cambio del castaño. 2. Él es Issei Oudou. 3. Tiene varios cambios. 4. ¿Será que acepte una invitación a mi nobleza? 5. Un dragón, no que era un reencarnado de los demonios. 6. Él es muy fuerte. Silencio en la sala, una disculpa You. Issei. Cállate Circe, dime por qué estoy afuera del tártaro. La voz de Issei resonó en la sala dejándola más silenciosa.